ahora se le conoce como valor presente. ¿Por qué? Porque ya es un conjunto de pagos. No es como que nada más un solo valor que movemos de futuro a pasado, sino es un conjunto de pagos y ese es el valor presente equivalente a esos movimientos o a esos pagos que estamos moviendo hacia el pasado. Y por otra parte tenemos el valor acumulado, que este es el valor total y equivalente de todos los pagos de la anualidad. Este se expresa con M. Este viene siendo lo opuesto a el valor presente. El valor presente es el valor de todos los pagos al inicio del periodo y el valor futuro es el valor equivalente de todos los pagos de la anualidad, pero en la fecha final del periodo. Seguimos manejando también tasa de interés, que pues como conocemos, ese es el porcentaje que se le agrega por concepto de intereses. En este caso puede ser capitalizable, como lo vimos en interés compuesto, o puede ser también directa, que solamente te diga 3% semanal, 5% quincenal, 2% mensual, etcétera. Es decir, que no necesita una capitalización. Para este video hablaremos de la clasificación de las anualidades, pero enfocándonos únicamente en sus pagos. De acuerdo a esto, existen dos tipos de anualidades: las anualidades vencidas y las anualidades anticipadas. Una anualidad vencida son cuando los pagos se realizan al final del periodo, es decir, que yo primero dejo que transcurra un mes, que transcurra una quincena, una semana, y al final de ese mes, de esa quincena o de esa semana, yo voy a estar pagando lo que corresponde pues a mi renta o a mi pago que voy a estar dando de manera periódica. Y una anualidad anticipada es cuando yo pago al inicio de cada periodo, es decir, que yo pago al inicio del mes, al inicio de la quincena o al inicio de la semana, así como lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí, que una anualidad vencida pues se realiza una vez transcurrido el primer periodo y una anualidad anticipada se realiza al comenzar el primer periodo. Ejemplos cotidianos que podemos relacionar para este tema puede ser, por ejemplo, en una anualidad vencida, es de que primero usamos, por ejemplo, un taxi o el servicio de Uber y al terminar pagamos nosotros pues el servicio. A diferencia de una anualidad anticipada podría ser cuando usamos el transporte público, ya sea metro o transporte urbano, que primero debemos de pagar y después usamos el servicio. Algo de manera sencilla podemos relacionarlo con este tema, pero con los ejemplos que vamos a ver a continuación va a ser un poco más sencillo comprender. Recordemos que en temas pasados como lo era interés simple e interés compuesto, la tasa de interés era la que mandaba en cuanto a qué unidad de tiempo íbamos a manejar todo el problema. En este caso ya no se va a seguir utilizando eso. El concepto o la variable en la que nos vamos a basar para poder encontrar la unidad de tiempo que vamos a manejar en el problema va a ser ahora nuestra renta. Es decir, nuestra renta nos va a determinar si vamos a trabajar con días, con semanas, con meses, con quincenas, con años, con semestres, etc. Para este tema de anualidades, como ya lo vimos, existen dos clasificaciones: anualidades anticipadas y anualidades vencidas. Para cada una de esas clasificaciones tenemos dos fórmulas que nos ayudarán a resolver pues, los problemas que se nos presenten en este tema. Tenemos una fórmula para calcular el valor presente de una anualidad anticipada, el valor futuro de una anualidad anticipada, para calcular el valor presente de una anualidad vencida y para calcular el valor futuro o valor acumulado de una anualidad vencida. Entonces, estas cuatro fórmulas son las que nosotros vamos a utilizar para resolver los problemas que vamos a ver a continuación. Pero primero necesitamos analizar bien las fórmulas para poder determinar cuál es la que vamos a utilizar de acuerdo a los datos que nos están arrojando. Para eso vamos a utilizar el siguiente diagrama. Como les dije, vamos a basarnos primeramente en nuestra renta, es decir, en cada problema nos den el valor de la renta o no nos lo den, vamos a basarnos primeramente en ese concepto. Vamos a determinar si nuestra renta es anticipada o si es vencida. Algunos ejemplos de anualidad anticipada, o para saber qué es anualidad anticipada, puede decirnos: se realizan pagos al inicio de cada mes, al comenzar el periodo, al abrir la cuenta, es decir, frases o palabras que te den a entender que la anualidad o el pago se está dando al inicio de cada periodo que estás manejando. A diferencia de una anualidad vencida, que ahí aplicaría, por ejemplo, cuando nos dicen tienes que dar el pago un mes después
o se comienza a pagar un mes después de abrir la cuenta, de comenzar con la deuda, etcétera. O sea, que te da a entender que transcurre un tiempo primero para poder empezar a realizar los pagos correspondientes. Entonces, primero nos vamos a basar en lo que viene siendo nuestra renta. Una vez basándonos en nuestra renta, vamos a determinar si esta renta es anticipada o si es vencida. ¿Para qué? Para de ahí poder tomar un camino hacia alguna de las 4 fórmulas que nosotros manejamos y poder escoger la correcta. Entonces, supongamos que el problema nos dice que es una anualidad anticipada. Entonces, vamos a descartar dos fórmulas, es decir, de las 4 fórmulas que yo ya tenía, solamente ya voy a necesitar 2, que son las anticipadas. Y el segundo paso sería analizar el problema, si estoy trabajando con un valor presente o con un valor futuro, o en su defecto, si me están preguntando un valor presente o un valor futuro. Y ya con eso yo puedo determinar cuál de las 2 fórmulas que me quedaban voy a utilizar. Entonces, en resumen, primero debemos de enfocarnos en lo que viene siendo la renta para saber si es anticipada o si es vencida. De ahí vamos a ver si estamos trabajando con un valor presente o con un valor futuro. Y una vez realizado eso, ya podemos encontrar nuestra fórmula correcta para poder comenzar a resolver el problema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice, Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta que se paga con 15 abonos mensuales vencidos de 12,500 cada uno e intereses del 15% anual capitalizable por mes. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, primero debemos de identificar nuestra renta para saber qué fórmula es la que vamos a utilizar. De acuerdo al problema nos dice que la renta son los 15 abonos mensuales y son vencidos. Entonces estamos manejando una renta vencida, significa que vamos a utilizar las fórmulas de anualidades vencidas. Y por último, hay que determinar si estamos trabajando o si vamos a buscar en este caso un valor presente o un valor futuro o un valor acumulado. En este caso nos dice que Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta. Al hablar de precio, da a entender de que es el valor de la motocicleta el día de hoy. Entonces significa que vamos a trabajar con un valor presente. Entonces significa que vamos a utilizar la fórmula de valor presente de anualidad vencida. Entonces, una vez que ya tenemos eso, falta determinar el dato que estamos buscando y los datos que nos proporciona el problema. En este caso nos dice que Jorge quiere conocer el precio de una motocicleta. Vamos a buscar la variable de C. Nos dice que se paga con 15 abonos mensuales. Esos 15 abonos mensuales es nuestra N, que como les dije, puede representar tiempo o puede representar número de pagos. Los 12,500 representa el valor de nuestra renta, es decir, el valor de nuestra R. Y la tasa de interés en este caso es 15% anual capitalizable por mes. Entonces, esos son los datos que vamos a trabajar para este problema y que a continuación vamos a resolver. Entonces, nuestros datos nos quedarían. Tenemos que buscar nuestra C. Tenemos una N de 15 abonos mensuales. Tenemos una tasa de interés del 15% capitalizable por mes y nuestra renta de 12,500. La fórmula que vamos a utilizar, C es igual a R por 1 menos 1 más I elevado a la menos N, todo entre I. Esos son los datos que nosotros disponemos y recordemos que nuestra tasa de interés debe de estar capitalizada y dividida para poder utilizarla dentro del problema. En este caso lo dividimos entre 100, 0.15, y lo dividimos entre 12, 0.125. Entonces con estos datos, con este, vamos a buscar el valor de valor presente que estamos trabajando en este problema, que en este caso corresponde al precio de la motocicleta que quiere conocer Jorge. Antes de continuar, debemos ir con la tasa, ¿no? Que por lo general es donde se encuentran los problemas, si es que hay problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice tasa del 15%, ¿no? Y no agrega, digamos, que
que es una tasa efectiva o una tasa nominal, ¿no? No dice, ¿no? No dice. Cuando se da una tasa y no menciona, digamos, si es nominal o es efectiva, se sobreentiende que es una tasa nominal. Por tanto, ese 15% es una tasa nominal. Y como hace referencia a pagos mensuales, N está en meses, 15 abonos mensuales, ¿no? Entonces lo que se trata de convertir es esa tasa nominal y obviamente anual a una tasa efectiva de periodicidad mensual. Y el procedimiento es el que ya ha indicado acá el amigo y que nosotros también lo hemos indicado para otros casos, ¿no? Ha convertido ahí el porcentaje a tanto por uno, por la facilidad que se presenta para los cálculos, ¿no? 15% entre 100 es igual a 0.15 y luego tratándose de los meses lo ha dividido entre los 12 meses del año. Y hay que tener en cuenta que justamente ese 12, ¿qué cosa es ese 12? Ese 12 es M, ¿no? Y M es la frecuencia, ¿no? Y eso es lo que marca, digamos, la pauta. ¿Qué tal si N arriba, en vez de 15 mensualidades, hubiera sido 15 trimestres? N 15 trimestres. Naturalmente en la tasa tendríamos que haberlo dividido entre 4, abajo, 0.15 entre 4, ¿no? Por los 4 trimestres que tiene el año. ¿Qué tal si arriba, digamos, N fuera, digamos, 15 quincenas? Aunque suene así medio reiterativo. 15 es el número de periodicidades, en este caso quincenas, 15 quincenas. Por tanto, abajo había que convertir la tasa del 15% a tasa quincenal, ¿no? 0.15 entre 52, perdón, entre 24, entre 24 quincenas que tiene el año, ¿no? Por eso digo que a veces la dificultad está por ahí, ¿no? En la tasa, ¿no? Primero, identificar si la tasa es nominal o efectiva. ¿Qué tal si hubiera dicho la tasa del 15% anual efectiva, capitalizable mensualmente? Ahí, lógicamente, el tratamiento es otro. Sería convertir una tasa efectiva mayor a una tasa efectiva menor. Y para eso también ya sabemos la fórmula. Ahora, quiero también comentar, y por ahí lo pusimos en un caso práctico que supongo que han cargado sus trabajos, ¿no? Había un caso donde, por ejemplo, aquí también podíamos convertir cuando corresponda, por ejemplo, aquí estamos convirtiendo la tasa a la frecuencia del tiempo, pero también podemos convertir el tiempo a la frecuencia de la tasa. O sea, también se puede hacer ese doble, digamos, de tratamiento, ¿no? Pero, y eso ayuda, digamos, al final debemos obtener el mismo resultado, ¿no? De eso se trata. Ahora, la fórmula que vemos ahí, la fórmula que vemos ahí, no vamos a discutir, digamos, cómo se inventó la fórmula, ya ese es otro asunto. El asunto es que ya tenemos la fórmula y es aplicable aquí para este tipo de anualidad vencida, como acaba de indicar. Pero debemos tener en cuenta, por ejemplo, que esa R que está adelante lo podemos poner al final, detrás de los corchetes también. O como está arriba, miren, sin corchete. Arriba aquí lo tenemos ahí sin corchete y es lo mismo. Otra cosa, miren, podemos hacer multiplicar R por I. R por I, aquí, R por I, y luego todo eso multiplicarlo por ese numerador que está ahí. Al final va a ser lo mismo. O sea que podemos tener así varias
varios tratamientos, ya manejando la posición de los números. Incluso ese menos n lo podíamos convertir a n positivo, ¿no? Si lo llevamos abajo, ¿no? Ya eso, digamos, ya también en la medida que uno va manejando sus transposiciones de números, podemos ir manejando todo eso, ¿no? Entonces, ese es el comentario antes que aquí el buen amigo termine el caso, ¿no? Si ustedes tuvieran alguna pregunta, por favor, ahí antes de continuar, ¿me confirman? También quiero indicar que como no me han hecho preguntas por el WhatsApp para el desarrollo de los casos que planteé en la tarea de la semana 11, se sobreentiende que todo está entendible, ¿no? Pero siempre que haya una duda, ustedes siempre pregunten, ¿no? No se queden con la duda. Como con otro grupo le digo a veces, la duda mata, ¿no? La duda mata. Y la duda mata, digamos, te mata, digamos, porque no sabes si estará bien o estará mal. Te mata la conciencia, digamos, de no saber. Por eso se les recomienda, digamos, a ustedes, especialmente aquí, que estamos a nivel de cuarto ciclo, que vayan aprendiendo bien el asunto, ¿no? Bien el asunto que se está tratando y de forma, digamos, que puedan tener elementos para entender, digamos, cómo se maneja. Porque esto, no crean que termina acá en este ciclo, porque ustedes van a llevar, como ya creo que lo hemos dicho en otro momento, varias asignaturas de finanzas, ¿no? Finanzas 1, finanzas 2, después viene proyectos de inversión, después viene así varias otras asignaturas, ¿no? Mercado de valores también, y por ahí entran estos formulismos también. Más bien, acá estamos en lo básico, después ya directamente a tomar, digamos, de la aplicación de la fórmula y a interpretar de qué se trata todo eso. Pero entonces está ahí siempre pendiente la situación, digamos, si hubiera alguna pregunta, lo hagan directamente aquí utilizando su micrófono, o lo escriban en el chat, o lo escriban en el WhatsApp, o lo envían por el correo institucional, el correo privado, por cualquier medio, ¿no? No duden en consultar, por favor. Seguimos. Entonces nuestro problema nos quedaría C es igual a 12.500 por 1 menos 1.0125 elevado a la menos 15 entre 0.0125. En este caso, la manera correcta de resolver este tipo de problemas es la siguiente. Primero, vamos a encontrar el valor que se obtiene de esta operación, es decir, de elevar a la menos 15 1.0125. Entonces, continuaríamos como C es igual a 12.500 y vamos a buscar ese valor, 0.829993. En esto del desarrollo, ya cada uno tiene que buscar la mejor forma de desarrollarlo para no incurrir en error. Si quiere usted y tiene la práctica necesaria, meta todos los datos en su computadora, en su aparato que tiene y ya está. Pero es mejor así como está haciendo acá el colega, en el sentido, digamos, que va por partes, va matando, digamos, ahí situaciones por partes para evitar, digamos, los errores que pueden darse. Tal como yo, digamos, en la clase anterior estaba ahí primero determinando el numerador, pasito, ahí, después el denominador, y finalmente ya aplicaba la fórmula. Y de esa manera, digamos, son formas de trabajo, ¿no? El asunto, digamos, que usted tenga el resultado correcto. Si lo hace más rápido o menos rápido, con un procedimiento más extenso o más corto, más preciso,
Y si es más corto, más preciso, si tiene la seguridad de ello, aplíquelo, ¿no? No, aquí no se le limita, digamos, a nada, ¿no? Y eso lo vamos a dividir. Bueno, una vez que a eso se lo vamos a restar a 1, que va a ser el siguiente paso que vamos a hacer. Y después lo dividimos entre este número. Entonces nos quedaría C es igual a 12.500. A 1 le vamos a restar ese valor. Nos da un total de 0.17000682.4. Y eso lo vamos a dividir entre 0.0125, que viene siendo nuestra tasa de interés ya capitalizada y ya dividida. Entonces, el siguiente paso va a ser realizar esta división, que en este caso sería 0.17000682.4 entre 0.0125. Me da un total de 13.6005.4592. Y ya por último, esto lo vamos a multiplicar. Y me da un total de 170.006.82. Que en este caso, este sería el valor de la motocicleta que quiere comprar Jorge. 170.006 pesos con 82 centavos. Veamos el siguiente problema. Nos dice que cuánto acumula Lucía en un fondo con una renta semestral de 60.000 pesos que se van a depositar durante 7 años si la tasa de interés es del 7% semestral y el primer pago se realiza al abrir la cuenta. En este caso vamos a identificar primero nuestra renta. Nos dice que cuánto acumula en un fondo con una renta semestral de 60.000 pesos. Tenemos una renta semestral que van a ser de 60.000 pesos. Y si ponemos atención, al final del problema nos dice que el primer pago se realiza al abrir la cuenta. Eso da a entender que al abrir la cuenta ya se va a dar el primer pago. Entonces, eso da a entender que vamos a trabajar con una anualidad anticipada. Entonces, los datos que vamos a manejar para este problema son una renta semestral anticipada de 60.000, un tiempo de 7 años que viene siendo nuestra N, una tasa de interés del 7% semestral, que aquí ya no la da directa, es decir, no la vamos a capitalizar. Y por último, el dato faltante, que en este caso es nuestra M, que equivale a valor acumulado. Entonces, de acuerdo a esos datos, vamos a trabajar con una anualidad anticipada utilizando la fórmula de valor acumulado, que en este caso pues es la de M. Los datos que tenemos para este problema son un monto, bueno, en este caso un valor acumulado que vamos a encontrar, una renta de 60.000 pesos, que es semestral y es anticipada, una tasa de interés que es del 7% semestral y una N que es de 7 años. Entonces, recordemos que nuestra renta es la que manda. Entonces, si estamos trabajando con una renta semestral, nuestro tiempo y nuestra tasa de interés deben de estar en semestres. En este caso ya tenemos una tasa de interés semestral, solamente es cuestión de dividirla entre 100 para poder utilizarlo dentro del problema. Y nuestro tiempo está en años, necesitamos pasarlo a semestres. En este caso se considera que un año se compone de 2 semestres. Si tenemos 7 años, solamente tenemos que multiplicar 7 por 2, que son los semestres que caben en un año, y eso nos da un total de 14 semestres. Y con estos datos vamos a utilizar la fórmula de anualidad anticipada para encontrar el valor acumulado, que en este caso sería M es igual a R por 1 más I por 1 más I elevado a la N menos 1 todo entre I. Antes que continúe aquí con el desarrollo del caso y el reemplazo de los datos, debemos tener en cuenta igualmente, como comenté anteriormente, lo siguiente. Esto
esto que está adelante aquí arriba, R por 1 más I, puedo llevarlo al final. O sea, puedo cambiarlo de ubicación. En vez de que vaya adelante, lo pongo en la parte posterior, ¿no? Y eso, como bien dice la regla, que el orden de los factores no altere el producto, ¿no? Ahí está. Otro, que yo puedo multiplicar aquí de directo R por I y luego por 1 más I, y luego también multiplicar por ese numerador que está ahí. Y con eso elimino, digamos, ese denominador, ¿no? Ahí estaría aplicando eso que dice que la multiplicación de los medios es igual, o el producto de los medios es igual al producto de los extremos, ¿no? Estoy aplicando ahí los formulismos que se dan en la aritmética de siempre, ¿no? En la aritmética de siempre. Es decir, el asunto, digamos, no es mecanizarse solamente de una forma, sino ver, digamos, que esto se puede transponer, ¿no? Lo que está adelante puede pasar a la parte posterior. Esto que está multiplicando, perdón, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y se eliminó la división. En extremo, ¿no? Ese numerador que está con n positiva puede pasar al denominador, y aquí si quisiera ir jugar con los números con signo negativo también podría pasarlo. Entonces, uno puede determinar de distintas formas, ¿no? Y otra cosa es lo siguiente, ¿no? Aquí conocemos R, ¿no? Aquí conocemos R. Y lo que estamos determinando es el monto. O sea, cuánto finalmente se va a recibir ahí. Pero yo podría, digamos, hacerlo de diferente manera. Considerar, digamos, el monto y determinar la recta. También lo podría hacer. O también podría, digamos, buscar determinar el tiempo, ¿no? Lo que sí va a ser más dificultoso es determinar I. ¿Por qué? Porque ahí está como numerador y denominador. Ahí un poco se complica ahí el asunto, ¿no? Pero el resto yo lo podría, digamos, recalcular sabiendo los valores correspondientes. Otro que también quería comentarle del anterior caso que desarrolló el colega. Yo puedo reconstruir aquí una tabla. Puedo hacer la tabla, ¿no? La tabla del servicio a la deuda, que le hemos llamado en otros casos. Acá sería la tabla de amortizaciones o la tabla de anualidades, ¿no? Podría ser una tabla ahí con 14 periodos y con los datos que voy a obtener. Igualmente en el caso anterior, ahí igualmente se puede hacer una tabla, ¿no? Porque ya tengo el valor de R y luego he obtenido el valor de P. Reemplazando ahí se puede reconstruir y tener la tabla, digamos, de pagos correspondientes. Entonces podrán ver que la matemática nos da, digamos, esa oportunidad de generar ahí una suerte inventiva de creatividad, ¿no? Creatividad de valores. No mecanizar, digamos, a solamente el uso de la fórmula, sino que, de hecho, tiene que utilizar la fórmula, sí, pero hay que verla, que lo podemos hacer más constructivamente, lo podemos reconvertir, lo podemos recalcular, podemos hacer una tabla, podemos generar ahí varias pautas al respecto, ¿no? Y una vez que ya tenemos los datos ya adaptados para aplicarlos en el problema, procedemos a resolver el problema. Tenemos M es igual a 60,000 por 1, ya sumándole la tasa de interés nos quedaría 0.7, 1.07, y eso multiplicado por 1.07
elevado a la, que es el número de semestres que equivalen los 7 años, menos 1 entre 0.07. Así nos quedaría. Muy bien aquí el colega que aplique ese corchete, ¿no? Para que quede más claro, ¿no? Que, que ahí hay una multiplicación que realizar, ¿no? Porque al no haber el corchete por ahí se puede llevar a confusión, ¿no? Pero él hace muy bien, digamos, al identificar así de esa manera. Arriba debería ir el corchete aquí, para que sea más claro y más preciso aquí, todo esté multiplicando, ¿no? Pero ya cuando uno maneja los números a veces ni es necesario, ya se sobreentiende, ¿no? A nuestra fórmula, la diferencia que podemos notar primero es que en las anualidades anticipadas vamos a manejar este pequeño paréntesis de más, es decir, el que equivale a 1 más i, como lo pudimos ver en la fórmula. Este se maneja cuando son fórmulas anticipadas. Si este se elimina y se deja el resto de la fórmula, se convierte en una anualidad vencida. Entonces, una manera fácil de recordar es aprenderse las fórmulas vencidas y solamente recordar que cuando son anticipadas se le agrega este 1 más i entre la renta y el resto de la operación. También otra diferencia para poder identificar las fórmulas que son de valor presente y valor futuro es esta parte de la operación. Es decir, cuando estamos manejando de valor futuro, o en este caso valor acumulado, es decir, la m, manejamos el 1 más i elevado a la n, y esta n es positivo y primero se coloca el 1 más i. En el problema anterior manejábamos un problema de valor presente. En ese problema primero colocábamos este 1 y ese 1 se le iba a restar el 1 más i elevado a la menos n. Es decir, solamente se cambian estos datos. Son como pequeños tips para poder aprenderse estas fórmulas, que como les digo, pues ya con el paso de la práctica pues pueden ir perfeccionando su uso. Entonces, el siguiente paso para resolver este problema sería: vamos a elevar este número a la 14 y a multiplicar estos dos para ir simplificando la fórmula. En este caso sería m es igual a 60,000 por 1.07, 64,200. Eso es igual a, perdón, sigue siendo parte de la fórmula, 1.07 elevado a la 14. Me da un total de 2.57, 85, 3415. Esto se le va a restar 1 y el resultado se va a dividir entre 0.07. Entonces, el siguiente paso es realizar esta resta, que pues para ahorrar aquí una operación de más, a este número le voy a restar 1, pues simplemente este se elimina y aquí se colocaría el 1 y nos quedaría 1.5785, 3415. Ese número lo vamos a dividir entre este número que viene siendo nuestra tasa de interés y obtenemos m es igual a 64,200 por 22.5504 87 86. Y ya por último realizamos esa multiplicación y nos da un total de 1.447.741,32, que este sería el valor que acumula Lucía en un fondo de ahorro de acuerdo a las especificaciones y a los datos que está manejando en el problema. Por último, veamos el siguiente problema. Nos dice: Karina solicitó un préstamo personal de 200,000 pesos que debe de pagar en un plazo de 2 años con una tasa de interés del 12% semestral, y dice que acuerda realizar pagos semestrales vencidos. ¿De cuánto es cada uno de esos pagos? Es decir, en este problema nos está preguntando por el valor de nuestra renta, que como les dije al inicio del video, aunque no nos den el valor de nuestra renta, debemos de identificarla para saber si vamos a trabajar con una anualidad anticipada o una anualidad vencida. Entonces,
El problema nos dice que Karina solicitó un préstamo personal de 200,000 pesos. Un préstamo es una deuda que se adquiere, es decir, es un valor presente. Esos 200,000 pesos es el valor de nuestra C. Dice que debe de pagar en un plazo de 2 años, ese es nuestro tiempo. Y la tasa de interés es del 12% semestral, esa pues viene siendo nuestra variable de I. Dice que acuerda realizar pagos semestrales vencidos. Entonces, vamos a trabajar con una anualidad vencida, enfocándonos pues en lo que viene siendo la fórmula de valor presente. En este caso, nuestra renta es semestral, nuestra tasa de interés también es semestral. El único que habría que cambiar es nuestro plazo, que en este caso pues son 2 años, lo vamos a pasar a semestres. En este caso, nuestros datos quedarían de la siguiente manera. Tenemos una C de 200,000, que es el valor del préstamo. Tenemos una N, que son 2 años. Una tasa de interés, que es del 12% semestral. Y vamos a encontrar el valor de nuestra renta, que no sabemos qué cantidad de dinero es, pero sabemos que es una renta semestral y es vencida. Entonces, al trabajar con una C y con una renta vencida, vamos a utilizar la fórmula de valor presente vencido. Tenemos una renta semestral. Nuestra tasa de interés ya está en semestre, solamente es dividirla entre 100. Y nuestro tiempo que está en años tenemos que pasarlo también a semestres. Recordemos que pues un año se compone por 2 semestres, entonces en este caso sería 2 por 2, nos daría un total de 4 semestres. Y ya con esos datos podemos aplicar nuestra fórmula para poder encontrar el problema. Nos quedaría 200,000 es igual a R, que es nuestra renta, multiplicarlo por 1 menos 1.12 elevado a la menos 4 entre 0.12. Aquí lo primero que tenemos que resolver es todo lo que está dentro de este corchete. ¿Para qué? Para poder simplificarlo, llegar a un solo número, y como ese número está multiplicando a la renta, vamos a pasar ese número dividiendo a nuestra C y así vamos a despejar el valor de nuestra renta. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos que hemos estado haciendo. Elevamos este número a la menos 4. Y ese resultado, una vez que se lo restemos a 1, lo vamos a dividir entre 0.12. Entonces, a 1 le vamos a restar ese resultado y nos quedaría como y una vez que realicemos la división, nos quedaría 200,000 es igual a R por 3.03734934.7. Y ese número, como está multiplicando a la R, vamos a pasarlo dividiendo al valor de la C, que son los 200,000, para poder despejar el valor de nuestra R. Y el resultado sería 65,846. 846,88.
Es decir, que Karina debe de realizar pagos de 65,846,88 centavos cada semestre para que pueda pagar los 200,000 pesos que le otorgaron como préstamo en un plazo de 2 años, manejando una tasa de interés del 12%. Y bueno, hasta aquí dejaremos este video. Espero que esta información te haya servido. En el siguiente video seguiremos resolviendo problemas referentes a anualidades tanto anticipadas como vencidas, pero enfocándonos en el despeje de la renta, del valor presente, del valor futuro y sobre todo del tiempo. Así que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido. Nos vemos, hasta la próxima. Muy bien. Efectivamente, como podemos ver en este último, 88. en este último caso, tiene que ver la forma ahí, cómo soluciona sus asuntos, sus formulismos, ¿no? Puede pues operar el numerador primero, después el denominador, después multiplicar, dividir, ¿no? O también, digamos, previamente despejar R y encontrar la fórmula que corresponde a R y directamente determinar dicho valor, ¿no? O sea, se puede hacer en forma directa o indirecta el asunto, digamos, que se obtenga el resultado, ¿no? Y que uno esté seguro de ese resultado, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí podemos hacer también comparaciones, ¿no? Ya en otro momento, por ejemplo, hemos visto que la sumatoria de todo R, la sumatoria de todas las R, de alguna manera es igual al monto o valor final. Y eso, a su vez, es consecuencia, digamos, de tener un valor actual o capital o P más el interés correspondiente, ¿no? O sea, al final se llega, digamos, de diferentes maneras a obtener los resultados, pero debemos estar convencidos, digamos, que el resultado que estamos determinando es el correcto, ¿no? Para, digamos, para el determinado caso que se trate, ¿no? Bien, no sé si en relación con este caso tienen alguna pregunta, por favor, algún comentario. Adelante, escucho. Nada. Bueno, nosotros tenemos aquí un archivo, nuestro archivo, y ya lo estoy compartiendo. ¿Me confirma si lo están viendo ahí mi PTT? ¿Me confirma? Hola. Sí, profesor, se ve. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ver el caso de anualidades anticipadas. Luego lo vamos a ver por partes, ¿no? Anualidades anticipadas primero. Y como es de común tratar en estos temas, debemos tener el concepto de la anualidad anticipada, ¿no? Los factores que intervienen, ¿no? O sea, los elementos, la variable componente de la fórmula de una anualidad anticipada. Y sobre eso podemos determinar, según el caso, podemos determinar la renta, podemos determinar el valor actual, podemos determinar el valor final, también podemos determinar el tiempo, en fin, como quisiéramos, como se presente, digamos, la situación problemática, podemos aplicar todo eso, ¿no? Los objetivos o competencias es que ustedes, digamos, entiendan los términos, los conceptos ahí, y luego apliquen la fórmula correspondiente. En eso consiste. Y entonces ya estamos ahí con las rentas o anualidades simples anticipadas. Reiterar pues también lo que ya hemos dicho en otros momentos, esto del concepto, porque el concepto tiene que estar claro y preciso como él lo está acá, ¿no? Dice, se le denomina anualidad a un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos iguales. Ese es el mismo concepto que ha dado el colega que ha presentado su caso práctico, ¿no? Generalmente esto se grafica de esta manera, ¿no?
Cuando hablamos de anualidad anticipada, desde el periodo cero ya dejamos ahí un importe, ¿no? Como podemos ver. Cuando habla en la parte superior, cuando habla de R, quiere decir que si estamos hablando de un préstamo, es que ya estamos pagando en el periodo cero, el momento que se inicia la transacción, ya estamos dejando ahí una cuota, una renta, una mensualidad, y así sucesivamente. Cuando es lógicamente, digamos, de que cuando se habla de anualidad anticipada, vamos a terminar, digamos, vamos a terminar pagando antes que vence el plazo total, ¿no? Como por ejemplo acá, tenemos ahí un horizonte o una temporalidad, un periodo, digamos, de 4 meses, por decir, 4 meses. Pero vemos que al nivel de tercer mes ya hemos terminado de pagar, porque hemos comenzado desde el periodo cero. Teniendo en cuenta que esa R hace referencia, como ya reitero, a una mensualidad, a una quincena, al pago bimestral, al pago cuatrimestral, al pago semestral, o si fuera el caso, al pago anual, ¿no? A cualquier tipo de pago que se haga con esa característica que hemos mencionado, ¿no? Que sean pagos iguales, realizados a intervalos iguales. Esta es otra manera, por ejemplo, de ver. Mire, por ejemplo, aquí podemos ver, al estar la flechita hacia abajo, ya en otro momento lo hemos explicado, significa que nosotros que estamos determinando la anualidad, es un desembolso, por eso la flecha hacia abajo. En cambio, si la flecha estuviera hacia arriba, significa que estamos cobrando, ¿no? En la graficación correspondiente, esos son los términos que se manejan. Flecha hacia arriba es porque estoy cobrando. Flecha hacia abajo es porque estoy pagando. En este caso, estaríamos hablando de un plazo de 4 meses, por decir, con mensualidades o rentas anticipadas que al pagarse del mes cero, se termina, digamos, cumpliendo a nivel del mes 3, de forma que el último mes ya no pago. Y también tener en cuenta, pues, que entre un periodo y otro está de por medio la tasa correspondiente, ¿no? Y lógicamente el importe que voy a pagar en este caso, y que además ese importe que voy a pagar corresponde a un valor actual que he recibido o a un monto final que tengo que cumplir con ello. De todas maneras, entran esos términos, ¿no? Esta es otra forma, ¿no? De expresar, digamos, esta anualidad anticipada, ¿no? El pago desde el periodo cero, ¿no? El pago o el cobro, ¿no? El pago o el cobro desde el periodo cero. Y así, digamos que se termina, digamos, con pagar antes del plazo, ¿no? Antes del plazo correspondiente. Tenemos otra expresión gráfica. Cuando vemos la flecha ahí en la parte superior, ¿no? Ese color verde, ¿no? Valor presente, ¿no? Quiere decir que si esta flecha hacia arriba, yo he recibido un importe dinerario, que es un préstamo, he recibido. Y ahora me toca pagar. Y lo voy a hacer en términos de anualidad anticipada desde el periodo cero. Y así hablamos de 7, 8, 9, 10, 20, 50, 200 periodos ya dependiendo de la transacción correspondiente, ¿no? Y no olvidarse que se trata, digamos, de periodos iguales. No es que el primer periodo
o el primero al segundo es en un mes, después pago a los 3 meses, después de los 5 meses. En la teoría, digamos, de anualidad dice que son pagos en periodos iguales. Y además cada pago dice que es igual. Es decir, si el periodo cero estoy pagando como 100, el segundo también como 100, y el tercero como 100, y el último también como 100. Esa es la teoría de la anualidad en forma específica, ¿no? En forma específica. Aun cuando el término anualidad también se explica, digamos, como sinónimo de pago regular, por ejemplo. Ya en otro momento hemos explicado, por ejemplo, la gente, digamos, paga, digamos, su agua todos los meses, ¿no? Pero todos los meses no paga lo mismo, ¿no? O paga su luz, o paga su teléfono, o cualquier servicio, ¿no? Y no necesariamente es igual. En términos generales, hace referencia al ejemplo de anualidad, ¿no? Pero en términos de tiempo, está bien, el plazo es después de un mes, pero en términos de importe ya es de acuerdo con el consumo, de acuerdo con la utilización de algún servicio que se ha tenido, ¿no? Esta gráfica también lo hemos presentado varias veces, donde podemos encontrar la forma, ¿no? La forma como se manifiesta, ¿no? Esto en la parte inferior ve anualidad anticipada, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta flecha hacia abajo, la flechita hacia abajo que estoy con el mouse, C, dice flecha de abajo, hace referencia a que hay un valor actual o capital que se ha entregado, digamos, por ejemplo, a una inversión para un negocio, ¿no? Pero ese negocio donde estoy invirtiendo ya inmediatamente me está pagando, yo estoy cobrando. Esa flecha hacia arriba dice que estoy cobrando 100 ya, de arranque, desde el periodo cero, ¿no? Y así, digamos, por todos los periodos que sean necesarios, ¿no? Hasta antes del final, ¿no? Como por ejemplo aquí, si el plazo son 5 meses, al cuarto mes ya estaría yo recibiendo mis 5 pagos y con eso oleado y sacramentado el asunto. Bueno, las fórmulas aquí están aquí en forma general, aquí de toda la anualidad vencida, la anualidad anticipada, la anualidad diferida, ¿no? Que el colega no ha hecho referencia a esta anualidad diferida, porque es que no es tan común, ¿no? No es tan común. Incluso la misma anualidad anticipada no es tan común. Lo más común es la anualidad vencida, ¿no? Esa es la más común. Pero las fórmulas están ahí, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo podemos ver que son la fórmula de teniendo en cuenta C o valor actual, ¿no? Teniendo en cuenta el valor actual por cada una de las tonalidades. Y al lado derecho tenemos la fórmula de M o monto, ¿no? O valor final, ¿no? Pero en ambos bloques, tanto de la izquierda como la derecha, voy a determinar, voy a determinar tanto C o como M sobre la base de R, sobre la base de R. Y además, en la interna, digamos, de la fórmula está la tasa y está el plazo o el tiempo correspondiente, ¿no? Generalmente encontramos la fórmula así de ese modo, ¿no? No tanto como directamente la fórmula de R, ¿no? Pero naturalmente podemos despejar, como ya se ha comentado también en otro momento, teniendo, digamos, tenemos la fórmula de C o de M para las distintas anualidades, simplemente puedo despejar R y ya tengo la fórmula de R, ¿no? Y justamente hablando, digamos, de la fórmula de ya más específica, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, la fórmula del valor presente o P.
sobre la base de R. Y al otro lado, la fórmula del valor final, ¿no? Del valor final, teniendo en cuenta el valor de R, ¿no? Que son las mismas que acabamos de ver, ¿no? Y aquí miren, podrán ver ustedes que este factor que está al final, 1 más un i, anteriormente lo hemos visto en el video que está adelante. Y acá se ha puesto al final, ¿no? Porque así son, pues, la fórmula, al ser un multiplicando puede ir en cualquier lado, al inicio o al final, y eso no va a distorsionar. Pero ahora, digamos, vamos a despejar R, ¿no? Vamos a despejar R, ¿no? En el lado izquierdo, por ejemplo, tenemos la fórmula del monto, ¿no? Aquí tenemos la fórmula del monto. A ver, un ratito vamos a buscar aquí ya. Aquí aquí tenemos la fórmula del monto, ¿no? Sobre la base de R, ¿no? Y aquí en este caso, luego se ha despejado R, ¿no? Se ha despejado R de forma que teniendo ya la fórmula, una fórmula, de esa fórmula se puede despejar cualquier elemento, ¿no? Al otro lado es la fórmula de valor presente, o C, o P, que ya lo hemos visto en 2 diapositivas anteriores, es la misma, y también lo ha presentado el colega en los casos prácticos, y acá se ha despejado R, se ha hecho el despeje de R. Cuando uno no tiene la práctica de despejar, es mejor anotar la fórmula, ¿no? Para evitar, digamos, que esa transposición de los términos podría traerte algún error, ¿no? Para evitar eso, mejor te copias la fórmula ahí y con eso trabajas, ¿no? Estas son las fórmulas que vamos a ver en este momento, ¿no? Y entonces, estas son las mismas fórmulas que estamos viendo ahí. Igual, ¿no? Igual. Y aquí tenemos el valor futuro S de una anualidad anticipada. El valor futuro, que el colega del video lo presentó, ¿no? R por ese factor, luego ese corchete ahí, y ya está. Incluso el colega mencionó que cuando se trata del monto, dijo que siempre vamos a encontrar este factor aquí, en este lado. Y además dijo que esto va a estar en signo positivo, ¿no? En signo positivo. En cambio, cuando se trata del valor actual, dijo que este 1 es menos 1, o 1 menos, y esto se convierte en negativo. Todas esas reglas que se mencionó se van a dar en la fórmula. Y por ahí uno, para estar seguro de cuál es la fórmula, debe seguir esos trucos, esos pequeños truquitos que generalmente se tienen. Pero para evitar, digamos, todas esas situaciones que pueden confundir, es mejor tener anotadita su fórmula ahí, ¿no? No recomendamos aquí memorizar la fórmula, ¿no? Sino más bien entender los elementos que está utilizando y qué se puede hacer, con ese conjunto de datos que se van a determinar, ¿no? Y entonces tenemos aquí un caso práctico. Dice, se desea tener un monto, ¿no? Se desea tener un monto, ¿no? De 200.000. Es decir, que ya tenemos aquí el dato, tenemos ahí S. Por lo tanto, lo que vamos a despejar aquí va a ser R. Queremos R. Dice, a una tasa de interés mensual del 2%.
2% mensual. Ya está diciendo directamente la tasa mensual en un periodo de 24 meses. De este modo, tanto la tasa como el tiempo están en meses, por lo tanto ya no hay nada que calcular ahí, ¿no? Pero no siempre van a venir así los problemas, ¿no? Como hemos visto en el video y en otras oportunidades, muchas veces la tasa es una tasa nominal y hay que convertir la tasa efectiva, o es una tasa efectiva mayor y hay que convertirla a una tasa efectiva menor, o al contrario, es una tasa efectiva menor y hay que convertirla a una tasa efectiva mayor, y todas esas situaciones que pueden darse, ¿no? Pero aquí ya está, digamos, listo, ¿no? Y entonces se está utilizando la fórmula correspondiente, ¿no? Esta es la fórmula correspondiente, ¿no? Donde esa S puede ser M, igual significa monto, valor final, ¿no? Que multiplica por I, y abajo todo ese denominador un poco aparentemente complejo, ¿no? Y luego, digamos, determinado ese valor de R, ¿no? Vayan verificando los cálculos, por favor. Ahí, verifiquen los cálculos. Me parece que este cálculo tiene un error. Me parece, vamos a ver. Vamos a ver ahí. Numerador 200.000 por la tasa 0.02. Denominador ahí abajo 1.002 elevado a la 24 por los 24 meses, ¿no? Ya. Sí sale, profesor. Sí sale, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces aquí, no. Algo suena por acá. Ya. Ya, entonces ya ahí me ha confirmado la señorita aquí que sale ese valor, ¿no? Pero siempre hay que ir determinando los datos correspondientes, ¿no? Bien, bien, entonces podemos ver ahí que es sumamente sencillo todo eso. Bueno, sencillo, digamos, porque los datos están claros y precisos, ¿no? Pero en otros casos no necesariamente va a ir tan claro, ¿no? Y hay que adecuar, hay que convertir previamente, ¿no? Otro caso tenemos acá, otro caso, ¿no? Y se desea tener un monto de 120.000. Por lo tanto, digamos, ahí está el dato de los aquí de los 120.000 a una tasa de interés mensual de 1.32. Esto ya está convertido tanto por uno acá. Impuesto en un periodo de 12 meses. Aquí están los 12 meses. Se desea saber cuál será la renta o anualidad anticipada que deberá depositarse. Y entonces ahí otra vez vamos a determinar R, ¿no? Es un caso muy similar al anterior ahí. Está ahí, solamente cambian los valores y eh, ponemos ahí el numerador, reemplazamos los datos, en el denominador también, y listo. Y listo. Igualmente debemos comprobarlo, ¿no? Hay que comprobar todos esos datos, ¿no? No necesariamente los casos que a veces presentamos aquí como docente, como youtuber, es perfecto, ¿no? Hay que recordar que somos humanos, somos falibles, no podemos equivocarnos. Por eso que los invitamos ahí a recalcular, ¿no? Bien, bien, entonces ahí se desea tener un monto de 120.000. O sea, si yo quiero tener 120.000
al final de 12 meses, ¿cuánto debo depositar desde el minuto cero? Porque estamos hablando de una anualidad anticipada. Desde el minuto cero, entonces, la respuesta es 720.30 soles. Muy bien. ¿Qué más? Ya. Ahora, en relación con el valor actual, ¿no? Con P. Vamos a ver. Y entonces la formulita se cambia un poco ahí. Recuerda que, como dijo el colega, el joven, decía que cuando se trata del monto, esto va multiplicando. Y podemos ver que cuando se trata del valor actual, o valor presente, esto divide, ¿no? Esto antes estaba arriba y era positivo incluso. Y esto era al final más uno incluso, ¿no? En el monto es más uno. Y aquí tenemos ahí menos uno. Son de alguna manera algunos trucos que debemos seguir, algunas pautas que debemos seguir para identificar si la fórmula es la adecuada, ¿no? Aun cuando aquí nos dice en forma clarita, pues, que se trata de una renta adelantada en función del valor presente, ¿no? Y entonces vamos a ver los casos prácticos, ¿eh? Dice, ¿cuál será la renta? Aquí R, la renta, no dice cuál será la renta. Aquí no dice cuál será la renta. Aquí está. ¿Cuál será la renta que se debe pagar anticipadamente por un préstamo obtenido o que se obtenga, por un préstamo que se obtenga de 90.000, o sea, P90.000, a una tasa de interés mensual del 3%, que ya la tasa está ahí, ya está desmenuzada, ¿no? Ya está encuadrada a la periodicidad mensual, ¿no? Y en un plazo de 15 meses, ¿no? De forma que los datos ya están identificados, ¿no? Y luego tenemos ahí la fórmula, ¿no? La fórmula correspondiente. Pero miren aquí, esta fórmula que vemos acá es la misma que acabamos de ver anteriormente, ¿eh? Es la misma. Simplemente que ahí, miren, esto es lo mismo de acá. Esto es lo mismo, ¿eh? Y entonces ahí tenemos un numerador de 90.000, que es este valor de P, y luego estas divisiones por un lado y multiplicaciones también por otro lado, ¿no? Luego ahí, operando ahí internamente en el numerador y denominador, encontramos ahí este valor, esta renta. ¿Qué significa esta renta? Significa, digamos, que para que yo obtenga un préstamo de 90.000, necesariamente tengo que pagar desde el periodo cero el importe de 7.319.41 por 15 meses. Y con eso estaría cumpliendo, digamos, con obtener ese préstamo. Ahora, si yo multiplico 7.319.41, ¿no? Punto 41 por los 15 meses, ¿no? Por 15, ¿cuánto me da? Ahí vamos a ver, ahí estoy comprobando. Miren, me da 109.791.15. Pero ese valor de R por el número de periodos me va a dar el monto, que son estos 109.791.15. Ahora comparo. Si yo obtengo un préstamo de 90.000 y voy a terminar pagando 109.000, ¿cómo se le llama esa diferencia ahí entre el capital de 90.000 que voy a recibir y el monto de 109.000 y tanto que voy a pagar? Es el interés. Es el interés que también lo hemos determinado. Incluso con estos datos también podríamos reconstruir una tabla, ¿no? La tabla correspondiente, pero considerando desde el periodo cero, ¿no?
Ahí también se puede trabajar de esa manera, ¿no? Tenemos otro casito acá. Podemos ver que los casos están bastante sencillos, ¿no? Bastante sencillos. Ya en la próxima clase vamos a hacer un casito más complicadito, ¿no? En el sentido, digamos, de la tasa, de los periodos nada más. Después no es tan complicado todo eso. Dice, ¿cuál será la renta? R, ¿no? Otra vez, R. ¿Cuál será la renta? Que se debe depositar anticipadamente para tener un capital de 100.000, ¿no? O sea, ¿cuánto debo depositar desde este momento? Desde este momento para que en un plazo, como dice aquí, de 12 meses, y a una tasa de 1.22%, ¿no? Termine, digamos, teniendo termine llegando, ¿no? Llegando a ese valor de 100.000, ¿no? O sea, ¿con cuánto debo depositar? Y entonces, de acuerdo con la fórmula que ya hemos visto, se ha despejado ahí, la fórmula correspondiente, simplemente nos lleva a reemplazar los datos. P, los 100.000, por acá está la tasa, por acá también está la tasa, por acá también está la tasa. Luego estos 12 hace referencia a los periodos. Este 1 es la constante financiera. Y luego se ha reemplazado y tenemos este valor. ¿Qué significa ese valor? Quiere decir que para que me den ese préstamo, perdón, para que yo tenga, ¿no? Para que yo tenga, digamos, ese importe de 100.000, ¿no? De 100.000 en 12 meses, debo comenzar a depositar desde ya, desde el minuto cero, esos 4.733.34. 4.773.34. Ajá. Bien, Profesor, pero si multiplico ese monto por 12 meses, me sale 57.280. sí, eso es lo que estoy viendo también yo. 57.000. No comulga, digamos, con el caso, ¿no? Posiblemente haya un error en el cálculo, pero R, 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 R por el número de periodos debería dar, digamos, un importe mayor que los 100.000, ¿no? Para considerar ir restando el interés correspondiente, no lleguemos a esos 100.000, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica del tratamiento, ¿no? Pero por ahí es cuestión de calcular, ¿no? Es de calcular. Pero los datos están bien, ¿no? Los datos están bien. P100.000, está ahí. La tasa, 1.22, 0.122, está bien. N12, R, esa es la fórmula. Teníamos que ver ahí el cálculo correspondiente, ¿no? Entonces, con cuenta recalcular eso, avanzamos. Ahora, si quisiéramos determinar el tiempo, ¿no? El tiempo de esta fórmula, también tenemos ahí la fórmula del tiempo, ¿no? Como le dije hace un rato, lo que no podemos determinar aquí es I. ¿Por qué no podemos determinar I? O es más complejo, digamos, determinar el valor de I. Porque I lo tenemos, mire, aquí lo tenemos ahí en 3. Tenemos I por acá, I por acá. Ya tendríamos que recurrir a otros artificios matemáticos para determinar esa tasa, ¿no? Pero en cambio N está solita, por eso que se hace, es factible su cálculo. P igualmente está sola, o la misma R, están solitas ahí. Y la frecuencia que estén solas se hace factible su cálculo o su fórmula correspondiente, como en este caso el valor de N. El valor de, si quisiéramos recalcular aquí el valor de N, teníamos que aplicar esta formulita y con eso solucionábamos el asunto, ¿no? Bien, y aquí tenemos aquí en la diapositiva que está ahí en la plataforma hace ya como 3 meses,
No tanto, no. Así está como un mes. Tenemos ahí varios casos, ¿no? Varios casos aquí que están desarrollados, ¿no? Varios. Oh, perdón, no hay muchos casos, ¿no? No hay muchos casos, ¿no? Vemos ahí, a ver, un caso, dos casos. Y ya luego tenemos las conclusiones correspondientes. Bueno, esto de las conclusiones lo vamos a ir comentando en la próxima clase. La próxima clase. Bueno, no sé si tiene algún comentario, por favor, de parte de ustedes. ¿Algún otro comentario? Como no hay comentario, entonces yo voy a hacer alguna pregunta, pues, ¿no? Vamos a hacer algunas preguntitas aquí por el chat, nada más, directamente por el chat. Vamos al chat. Vamos al chat, un par de preguntas ahí. A ver. A ver, rapidito, ahí para 30 segundos. ¿Cuántos trimestres hay en 5 años? Muy bien, va llegando las respuestas. Efectivamente, 20, ¿no? 20, la nota que van a tener ustedes. Muy bien. Bien, gracias. Entonces, hay otra preguntita ahí, rapidito. ¿Cuál es la tasa efectiva mensual de una TEA del 20%? ¿Cuál es la tasa efectiva mensual de una TEA del 20%? Para eso le damos ahí 30 segundos más. Va llegando ahí la respuesta. Una ya llegó. Una. La delegada Zambrano ha presentado su respuesta ahí. ¿Qué más? ¿Hay otra respuesta ahí? A ver. Ahí llegó otra respuesta. A ver, ¿de quién es? Uy, miren, va llegando respuestas de distintos tipos, ¿ah? Distintos tipos va llegando, ¿ah? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál, ah? Ah, ¿qué dicen? A ver. Esa es la respuesta, la de Zurita. Buena, Zurita, aprobada. Aprobada, Zurita. Esa es la respuesta de la de Zurita. La de Zurita es la respuesta. Después ya también se ha disparado ahí. ¿Quién? Ha llegado ahí de Alejandro, Hernando. También hay otra de Román. Otra de... Bueno, Zurita, sí, también. Bien. Creo que ahí ya estamos sobre la hora. Yo les agradezco la participación ahí y les invito a revisar esos materiales, pues, de forma de continuar con la clase práctica la próxima sesión que tenemos el día jueves, ¿ya? Por ahora hemos visto ahí aspectos teóricos y todo eso. Bien, lo dejamos ahí. Gracias. Buen día.